Hola a todos. En este vídeo número 3 vamos a ver más sobre Leica Infinity, que en el primer vídeo hemos visto la descarga y la instalación del propio software. En el segundo vídeo hemos visto la configuración de sistemas de coordenadas y un guardado de la plantilla, lo cual vamos a usar ahora en este vídeo. Vamos a comenzar importando observaciones estáticas, donde vamos a aprovechar ver el interfaz de Leica Infinity. Vamos a terminar finalmente con un ajuste de red y sus correspondientes reportes de informe. Entonces vamos a acceder a la plataforma de Leica Infinity, que va a llevar unos segundos en ejecutarse completamente. Entonces, cuando ejecutamos Leica Infinity nos encontramos con la plantilla predeterminada y no está la plantilla que se ha creado anteriormente, cuyo nombre es mi plantilla. Nosotros vamos a encontrar entonces la ubicación de nuestra plantilla, que se guardó en la carpeta plantilla. Para que en esta lista aparezca nuestra plantilla, vamos a copiar la ruta de ese archivo, mi plantilla, y pegar Ctrl V en el explorador de carpetas del propio Leica Infinity. Ctrl V y vamos a presionar OK. Y si podemos observar, en el panel derecho de la pantalla toda la configuración ya está hecha. Vamos a asignar un nombre: ajuste de red. Y aquí nos falta una otra configuración más, que no hemos asignado aún, donde van a ir a parar los archivos que genera Leica Infinity al momento de crear un proyecto. Carpetas, subcarpetas para reportes, etc. Esas carpetas son creadas automáticamente por Leica Infinity. En este caso vamos a dejar en la carpeta ajuste de red. Para asignarla vamos a copiar esta ruta de la carpeta y vamos a pegar en el siguiente explorador de carpetas de Leica Infinity. Control V. OK. Y para ver lo que sucede, vamos a dividir nuestra pantalla en dos. Y vamos a colocar la Leica Infinity al lado derecho, y al momento de presionar en crear, hay una carpeta que se crea automáticamente con el nombre del proyecto. Entonces, el interfaz de Leica Infinity por defecto, con el diseño predeterminada, está compuesta por un panel izquierdo, donde vamos a encontrar el panel de navegador, lo cual está compuesto además por biblioteca, fuente y archivo. También hay una vista gráfica donde nosotros vamos a ver líneas base en términos gráficos, y hay una parte, otra ventana, que es configuración de datos o gestión de datos, donde vamos a ver nosotros todo lo que se importa y los algoritmos que se aplican. Esta configuración predeterminada es configurable por el usuario. Son ventanas acoplables. Nosotros en este caso la ventana de gestión de datos vamos a colocar en la parte inferior de nuestra pantalla para ver lo que ocurre en la vista gráfica mientras se ejecuta alguna función de alguna herramienta en la ventana de gestión de datos. Entonces, para que sea más interactivo y más comprensible, lo vamos a dejar de esta manera. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la disponibilidad de los satélites. Suele pasar que a alguien le gusta analizar la presencia de los satélites antes de realizar observaciones en terreno. Para aquello existen herramientas en Leica Infinity como gestión GNSS, donde nosotros podemos ver la presencia de las constelaciones para una fecha específica. En este caso, en esta pantalla de gestión GNSS, nosotros podemos realizar algunas configuraciones, como la presentación del fondo de la pantalla. Podemos seleccionar mapas de fondo tipo Google Earth en este caso,
Y hay una herramienta nuevo sitio, lo que nos permite a nosotros ubicar el sitio de observación. En este caso vamos a asignar un punto en la pantalla con clic derecho, nuevo sitio. Cuando asignamos un punto y seleccionamos, vamos a presionar en crear. En la pantalla del panel izquierdo va a aparecer nuevo sitio, cuyo nombre por defecto es nuevo sitio. Es completamente editable, que en este caso nosotros vamos a colocar de nombre PR1, o mejor como Builder. Para salvar las configuraciones vamos a presionar en aplicar. Luego volvemos al escritorio, vamos a seleccionar nuevamente nuevo sitio y ahí se habilitan nuevas herramientas como la nueva predicción. Si nosotros seleccionamos, ejecutamos esta herramienta, en el panel izquierdo vamos a ver nuevas propiedades. Ahí está el sitio, el nombre del sitio, la fecha de creación, salida, como es en este caso WGS84. Lo más importante en este panel izquierdo es definir la fecha para el día de la observación. En este caso vamos a asignar una fecha del 29 de marzo 2024 al 30 de marzo 2025. Entonces vamos a presionar en crear. Al momento de crear, ahora en el panel izquierdo ya podemos ver toda la información relacionada con la disponibilidad de los satélites. Entonces aquí tenemos toda la información necesaria con relación a la disponibilidad de los satélites. Está el DOP, altura, azimut, también gráfico del cielo. Toda esta información es posible guardar como un informe. Entonces vamos a proceder con el guardado de este informe de la disponibilidad de los satélites. Cuando nosotros guardamos un informe, Leica Infinity va a direccionar directamente a la ruta asignada anteriormente al momento de crear el proyecto. Ahora mismo va a ir a parar este archivo en la carpeta reportes, donde Leica Infinity crea esta carpeta automáticamente al momento de asignar la ruta, al momento de crear un nuevo proyecto. Vamos a presionar en exportar. Si nosotros ahora vamos a la carpeta raíz de Leica Infinity, podemos entrar a la carpeta reportes y ver el informe completo en formato PDF. Probablemente esto sea necesario para algún requerimiento posterior. Podemos exportar este PDF o ver directamente en la plataforma de Leica Infinity, pero siempre nos está dando opción de poder guardar este informe para algún respaldo posterior. Entonces aquí podemos ver que en el interfaz de Leica Infinity, en el apartado navegador, vamos a ver biblioteca, fuentes y archivos. Los puntos, líneas, áreas y nubes de puntos se listan en la sección biblioteca. En la fuente se muestran los archivos de datos importados. En el apartado archivo se muestran los archivos e informes exportados. Y así sucesivamente Leica Infinity organiza los datos según tipo. Ahora vamos a pasar a importar observaciones GNSS y efemérides transmitidas. Existen al menos dos formas de importar observaciones.
Una es arrastrando el archivo de observaciones directamente a la vista gráfica de Leica Infinite. Pero revisemos antes algunas cosas. Si nos fijamos en la ventana gestión de datos, todas las pestañas están vacías y están organizadas según tipo. En este caso, nuestro archivo debería parar en la pestaña GNSS, puesto que se trata de observaciones GNSS. De la misma forma vamos a importar efemérides transmitidas. Vamos a tomar el archivo y arrastrar simplemente a la vista gráfica de Leica Infinite. De esa manera ahora tenemos un archivo importado, el archivo chain. A continuación vamos a proceder a importar el siguiente archivo, que se denomina PR1. En este caso vamos a arrastrar tanto el archivo de observación como los efemérides al mismo tiempo. Entonces se genera un vector automáticamente porque hay tiempos en común. En este caso vamos a importar por la herramienta importar. Entonces ubicamos el archivo. En este caso vamos a importar el PR2. Aquí hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Si nosotros activamos forzado a moverse, entonces los archivos van a importarse de esta forma, como estamos mirando en el lado izquierdo de la pantalla. Entonces cada uno tiene su aplicación particular. En este caso, para este trabajo que intentamos ajustar red, no necesitamos activar forzar a moverse. Vamos a importar sin esta opción, es decir, deshabilitando forzar a moverse. Pero sí podemos habilitar mostrar informe, porque una vez importado, Leica Infinite nos debería mostrar un informe sobre el origen de los archivos de observación. Entonces vamos a seleccionar los archivos a importar, tanto el archivo de observación como los efemérides. Aquí podemos ver todos los formatos que recibe, que es capaz de soportar Leica Infinite. Entonces, en este caso seleccionamos todos los archivos. Además se trata de un archivo REINEG que Leica Infinite va a importar sin problema alguno. Cuando importamos, nosotros vemos un informe automático del archivo de observación, que también tenemos otra herramienta desde donde podemos generar diferentes tipos de informes y de diferentes tareas. Entonces aquí podemos ver que en el interfaz de Leica Infinite, en el apartado navegador, vamos a ver biblioteca, fuentes y archivos. Los puntos, líneas, áreas y nubes de puntos se listan en la sección biblioteca. En la fuente se muestran los archivos de datos importados. En el apartado archivo se muestran los archivos e informes exportados. En la ventana gestión de datos, ¿qué podemos hacer acá? El inspector o gestión de datos permite un análisis detallado de los datos. Organiza los datos de proyecto por tipo de objeto. Por ejemplo, agrupa todas las observaciones TPS y GNSS en su pestaña correspondiente. En esta misma pestaña, inspector, se puede realizar modificaciones en varios objetos a la vez. Por ejemplo, se puede cambiar la altura del objeto para varias observaciones TPS o GNSS simultáneamente. En el panel propiedades se muestran un resumen de la información más relevante sobre el objeto seleccionado. Se puede realizar modificaciones en dicho objeto. De todas maneras, este diseño predeterminado de Leica Infinite es completamente acoplable a la parte de la ventana que deseamos mover a alguna ventana predeterminada en específico.
Ahora, ¿qué pasaría si nosotros recibimos solamente archivos de observación y no contamos con archivos de efemérides transmitidas? En este caso vamos a mostrar un ejemplo de solamente cómo descargar efemérides transmitidas del archivo, es decir, del vértice Chen. Para descargar efemérides transmitidas podemos dirigirnos a la página oficial de Sirgas Chile. Aquí vamos a colocar Sirgas Chile. Aquí la primera opción que aparece ahí, Sirgas Chile. En este caso, si no están registrados, la página va a solicitar que se registren, pero en este caso ya estamos registrados, por lo que no nos solicita registrar nuevamente, sino que nos va a solicitar iniciar sesión. Vamos a aceptar este mensaje y finalmente vamos a ingresar a la página de Sirgas Chile. En esta pestaña nosotros vamos a necesitar conocer el día de observación. En este caso vamos a abrir el archivo Chen con blog de notas, donde vamos a fijarnos el día de la observación. En este caso tenemos el día de observación, es el 25 de noviembre de 2024. Entonces vamos a buscar efemérides transmitidas de ese día. Conociendo la fecha, vamos directamente a la página de Sirgas Chile, a la sección de descargas. Aquí vamos a colocar la fecha y después el vértice del cual deseamos descargar efemérides transmitidas, en este caso Chen. Si presionamos generar, nos aparece en la parte inferior de la pantalla efemérides transmitidas de GPS y GLONASS, que podemos descargar con un clic en la opción descarga, y así sucesivamente podemos descargar de diferentes fechas efemérides transmitidas, y se descargan en formato comprimido, que para importar tenemos que descomprimirla. Ahora vamos a pasar a descargar efemérides precisas. Para ello necesitamos conocer también la fecha de observación, y también vamos a hacer uso de un calendario GNSS, donde vamos a seleccionar el año 2024 y la fecha, que es el 25 de noviembre. Entonces inmediatamente vamos a conocer algunos datos importantes, como es el día del año y la semana GPS, los cuales necesitamos para poder descargar efemérides precisas. Podemos descargar de la página CDDIS. Colocamos en el buscador de Google CDDIS NASA, vamos al apartado productos, luego GNSS, y en la parte inferior de la pantalla vamos a buscar órbitas precisas. Vamos al primer link que nos aparece, luego nos pide iniciar sesión. Hay que tener sesión para poder ingresar al CDDIS. Entonces va a cargar la página ahora. Aquí estamos ya en el repositorio de efemérides precisas. Nosotros podemos buscar aquí la semana GPS en una de esas carpetas, pero más fácil nos resultaría colocar la semana GPS en el buscador de Google, que nos va a llevar directamente a los proveedores de efemérides precisas. Aquí hay una lista de proveedores de efemérides precisas, entre ellos está el IGS, etc. Entonces aquí podemos ver nosotros efemérides precisas, finales, ultra precisas, etc. Está también el proveedor IGS. Nosotros en este caso vamos a descargar, que están ubicadas en la primera parte del repositorio, que vamos a descargar además 3 archivos. Recomiendan a algunas personas descargar efemérides precisas un día antes del día y un día después del día de observación. Entonces vamos a descargar nosotros 3 archivos y debemos descargar el formato SP3.
vamos a hacer clic en el formato SP3 del día 329 y vamos a buscar un lugar donde guardar estos efemérides precisas. Vamos a guardar en el archivo, vamos a guardar en la carpeta efemérides precisas. Efemérides precisas. Dentro vamos a crear una nueva carpeta que vamos a denominar cddis para identificar solamente que dentro de esta carpeta van a ir a parar los archivos descargados desde la página de cddis, y vamos a copiar esta ruta. Entonces vamos a hacer clic en SP3 del día del año 329. Descargamos el primer archivo. Para el segundo archivo lo mismo, vamos a seleccionar 330, descargamos el siguiente 331 formato SP3. Entonces allí tenemos 3 archivos de efemérides precisas descargados, que también conocidos como órbitas precisas. Todo este procedimiento va a facilitar Leica Infinite. Cuenta con herramientas para poder descargar directamente efemérides precisas desde la propia plataforma. Si nosotros vamos a gestión GNSS, luego a la pestaña efemérides precisas y luego a la pestaña descargar, vamos a ver en el panel izquierdo que podemos establecer, lo más importante, fecha del día de observación. También podemos descargar archivos de navegación. Vamos a asignar una ruta donde deseamos guardar los archivos efemérides precisas descargados desde la plataforma Leica Infinite. Entonces vamos a pegar la ruta aquí y simplemente quedaría iniciar. Leica Infinite va a descargar automáticamente los efemérides para las fechas establecidas, que es desde el 24/11/2024 hasta el 26/11/2024. Y esto es bastante útil porque nos evita entonces iniciar sesión en cddis y buscar en esa lista gigantesca de los diferentes proveedores de efemérides precisas. En este caso podemos descargar de forma automática. Aquí podemos ver que ya tenemos efemérides descargadas. Si nosotros vamos a las carpetas de descarga, tenemos las que se han descargado con Leica Infinite en la pantalla inferior, y en la pantalla superior vamos a ver lo que se descargó desde la propia página de cddis. Si nosotros comparamos ambos archivos, se trata de lo mismo. Entonces es muy útil la herramienta de descarga que ofrece Leica Infinite. Entonces vamos a pasar ahora a realizar el ajuste de las líneas base. Lo vamos a realizar con las configuraciones establecidas por Leica Infinite, es decir, con las configuraciones predeterminadas tanto para el procesamiento de ajuste de líneas base como para el ajuste de la red propiamente dicha. ¿Por qué? Porque por lo general estas configuraciones se realizan según tipo de ajuste, según las normas establecidas oficiales que están públicas en los países. En este caso también existe la norma de bienes nacionales, donde especifica inclusive cómo debería ejecutarse el trabajo en campo. Por lo tanto vamos a dejar estas configuraciones por defecto, pero vamos a mostrar dónde están las herramientas para que ustedes puedan modificar dichas configuraciones. Entonces vamos a comenzar a ver el certificado del vértice Chen, que son coordenadas oficiales certificadas por el Instituto Geográfico Militar. Es uno de los vértices de la red de IGM. Estas coordenadas están referidas a la época 2021. También dispone de altura geoidal, coordenadas geodésicas y coordenadas planas. Volvemos a Leica Infinite, donde vamos a definir cuál será nuestro vértice de control, que en este caso va a ser Chen. Como hemos dicho anteriormente, al seleccionar un elemento vamos a ver los datos más relevantes del elemento seleccionado en el panel izquierdo
en el panel propiedades. Si nosotros seleccionamos un elemento, en este caso vemos todas las propiedades importantes del vértice Chen, y así como así también podemos ver del vértice PR1, PR2, etc. Pero antes de fijar como control, podemos de una vez definir la altura instrumental. En este caso, Leica Infinity permite ingresar altura vertical como método de medición del instrumento en terreno. Si existe algún desplazamiento vertical, también tiene opción para ingresarla. En este caso, para los usuarios que no necesariamente son de Leica Infinity, como en el caso en otro software como en el Trimble Business Center, nosotros podemos en la pestaña antena ver el método de medición de altura en campo. Ahí ofrece al menos 4 opciones: método de la antena, placa, extensión, también base de soporte de antena. En este caso en Leica Infinity sería base de soporte de antena siempre. Si existe algún offset vertical, se las puede ingresar. Ahora, ¿qué pasa si alguien realizó medición de altura instrumental como inclinada? Es decir, en caso de Trimble, por ejemplo, al centro del tubo de protector. Tiene que reducir esa altura inclinada a la altura vertical para poder trabajar con ciertas garantías en Leica Infinity. Por eso Leica Infinity, es decir, mejor dicho, por eso los instrumentos de Leica vienen con un medidor de altura especial para garantizar la precisión, y Leica Infinity va a tomar la altura vertical a ARP siempre. Entonces, si hay algún offset vertical, podemos ingresar, pero no vamos a poder ingresar altura inclinada. Así que si alguien midió altura inclinada, va a tener que reducir a la altura vertical. Dicho eso, vamos a colocar como control al vértice Chen. Como podemos observar ahí, cambia de icono apenas habilitado como control. Ahora ya podemos editar las coordenadas del vértice Chen. Entonces aquí podemos observar que no hay la cantidad necesaria visualmente, pero si ustedes quisieran ver más decimales, podemos dirigirnos a unidades, donde en el apartado latitud longitud podemos aumentar número de decimales para visualizar mejor las coordenadas geodésicas. Ahora regresamos. Como podemos observar, ahora tenemos 4 decimales. Volvemos al certificado. Vamos a copiar las coordenadas geodésicas. En este caso, en estricto rigor deberían fijarse las coordenadas geodésicas y no tanto así las coordenadas proyectadas, pero también ahí viene un tema de número de decimales. Pero bueno, en este caso vamos a fijar las coordenadas geodésicas. Al hacer clic en el icono editar, se nos habilitan los campos para poder editarlas. En este caso ingresamos las coordenadas del vértice Chen. Para guardar, vamos a presionar en aplicar, pero prestemos atención a la pantalla. La vista gráfica desaparecen los vectores. Eso no es un problema del Infinity, sino del ordenador. Entonces, para actualizarla, vamos a presionar F5 de nuestro teclado para que aparezcan nuevamente los vectores disponibles. El vértice Chen está como vértice de control y el PR1, PR2 van a ser móviles. Esto es importante, asignar uno de referencia y los demás como móviles. Aquí vemos dos tipos de vectores, uno en color gris y los otros dos vectores están en color azul. Para ver lo que significa esto, podemos entrar a la pestaña capas, donde nosotros en el buscador podemos colocar GNSS. Vamos a encontrar lo que significan esas líneas observadas. GNSS son los azules y líneas base GNSS sugeridas son las grises. Entonces
Estas líneas todavía de momento no van a entrar en el ajuste de la línea base, sino que solamente los azules. Entonces en la vista gráfica nosotros podemos ver todo lo que pasa y cuando ejecutamos alguna herramienta. En este caso ya vamos a pasar a ver las herramientas que están dentro de la pestaña procesamiento. En esta pestaña, es decir, en esta parte superior de la pantalla, vamos a ver las configuraciones relacionadas al procesamiento de líneas base. Tenemos varias configuraciones que hemos dicho. Por lo pronto vamos a dejarlo en las configuraciones predeterminadas de Leica Infinity. También ahí podemos ver el tema de las antenas. Quizás vale la pena mencionar esto porque Leica Infinity va a trabajar directamente con set de calibración, donde nosotros tenemos que saber en qué set de calibración se encuentra nuestro receptor GNSS. Ahora vamos a entrar a configurar datos. Aquí nosotros podemos definir máscara de elevación, también podemos definir qué constelaciones van a participar en el ajuste de línea base. Por defecto trae una configuración que permite que actúen todas las constelaciones, donde nosotros podríamos dejar usar todos. Aquí es importante qué tipo de efemérides vamos a hacer uso para este ajuste de línea base. En este caso dijimos desde el principio que vamos a trabajar con efemérides transmitidas solamente. Aquí en set de calibración podemos configurar desde esta pantalla o desde la pestaña superior, que también aparece ahí NGS20 absoluta. Podemos configurar de ambos lados. Entonces definimos set de calibración. Nosotros sabemos que tanto el Trimble como Leica está en la set de calibración seleccionada. En la configuración estrategias de procesamiento podemos definir tipos de solución, que en este caso va a ser fijo. Modelos troposféricos, ahí tendríamos que revisar cada uno de ellos, porque seleccionar uno u otro de momento vamos a dejar por defecto. Y también vamos a ver parámetros auto. Quizás aquí también vale la pena mostrar al mismo tiempo tanto la vista gráfica como las opciones de procesamiento automático. En este caso tenemos una línea base de 25 kilómetros fracción. 25 kilómetros de fracción. Entonces vamos a volver a la pestaña procesamiento automático, y esta opción que aparece acá, que es longitud máxima de la línea base, es para un tipo de filtrado. Colocamos una longitud de base mucho más pequeña a la que tenemos, es decir, mucho menor a 25 kilómetros. Entonces las líneas más largas a este parámetro, a esta configuración, van a desaparecer porque no cumple con el criterio. Entonces vamos a colocar de momento un valor superior a 25 kilómetros para que entre en ajuste las líneas azules. Aquí también hay configuraciones que hay bastante por discutir por aquello. También si nos vamos a la herramienta automático o automatizado, podemos filtrar nosotros por frecuencia. Si deseamos solamente ajustar con las frecuencias L1 y L2, aquí tenemos opción para poder habilitar o deshabilitarlo. Estas configuraciones de momento vamos a dejar por defecto. Hemos cambiado algunas configuraciones más genéricas, como es la máscara de elevación, efemérides precisas, etc. Antes de ejecutar herramienta de ajuste, vamos a revisar algunas pestañas. En este caso, por ejemplo, en la pestaña entidades tenemos los datos que vemos ahí, por ejemplo, y en la pestaña GNSS son las que hemos importado, todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Si nosotros vamos a parámetros está vacío, y si vamos a ajuste aparece un archivo ahí, pero ya está listo para poder fijar, pero no estamos listos porque falta realizar el ajuste de línea base. Entonces vamos a ajustar ahora línea base, y si prestamos atención a la ventana gestión de datos, cuando termine el ajuste, ahora se habilitan nuevas pestañas, nuevos comandos, porque Leica
Genesis Leica Infinity va a organizar los datos según tipo y al lugar que corresponde. También ya podemos generar un informe del ajuste de esas dos líneas bases. Podemos seleccionar con Shift. Entonces aquí podemos exportar diferentes tipos de informes, desde los informes más resumidos hasta los informes más detallados. Entonces en este caso vamos a generar un informe. Ahí tenemos informes detallados, también informes resumidos. Si nosotros presionamos en generar informe, inmediatamente nos muestra una previsualización del informe, que inmediatamente después de revisar podemos guardar este archivo en formato PDF. Leica Infinity también va a guardar este informe en la carpeta correspondiente, que es la carpeta report, porque está configurado de esta manera. Ahora vamos a proceder a guardar este ajuste. Una vez guardado, aparecen nuevas pestañas donde podemos ver el resultado y volver a generar nuevos informes si deseamos nosotros. Entonces Leica Infinity organiza extremadamente bien los datos según tipo. Ahora bien, tenemos el ajuste guardado y además hemos exportado un informe. Una vez guardada, estas líneas segmentadas que aparecían en principio ahora son líneas continuas. Y es posible exportar estos informes en el momento que nosotros deseemos, antes o después de guardar. Y vamos a volver a exportar en este caso una copia más de este ajuste de red. Esto sucede porque hay que regenerar nuevamente nuestro ordenador para que aparezca la línea sugerida para el posible ajuste. Entonces vamos a presionar F5. Presionada F5, nuevamente aparece esta línea. Ahora, para incluir esta línea, este último vector, para que forme parte del ajuste, vamos a asignar un vértice como referencia y el siguiente vértice como móvil. Y nuevamente vamos a ejecutar ajuste. Tenemos dos ajustes hasta el momento. También vamos a proceder a generar informe, o podemos guardar primero y después generar informe. El orden en este caso no es determinante. En este caso generamos un informe, vamos a guardar este informe y la vamos a denominar PR1, PR2 para identificar que este informe de ajuste de línea base involucra estos dos vértices. Vamos a proceder a guardar. Ahora bien, tenemos las tres líneas involucradas. Las tres líneas están ajustadas y también en la pestaña entidades podemos ver que ahora hay muchas cosas y así sucesivamente la cantidad de ajustes que vamos realizando van a ir a parar en su pestaña correspondiente. Ahora que ya tenemos las líneas bases ajustadas, vamos a pasar a ajustar la red. Como hemos dicho en principio, aquí están todas las configuraciones que por lo general se configuran en base a los requerimientos del proyecto, en base a normas establecidas. Nosotros ahora vamos a dejarlo con las configuraciones predeterminadas. Quizás en otra ocasión sería discutir cada una de estas opciones y por separado por el factor tiempo. Entonces también Leica Infinity ofrece algunas herramientas como el análisis previo, pero si nosotros prestamos atención a la ventana gestión de datos, una vez que ejecutamos una herramienta va a ir a parar el resultado en una pestaña específica. Vamos a presionar el calcular el cierre, entonces nosotros tenemos el resultado y podemos generar informes y podemos exportar en un CSV si nosotros quisiéramos. En este caso tenemos el informe que vamos a guardar
Como hemos dicho, Leica Infinity organiza bastante bien los datos y va a ir a guardar también en la carpeta reportes. Ahora vamos a aplicar la herramienta de ajuste preliminar para realizar algunos análisis sobre el diseño de nuestra red. Como hemos dicho, que en este caso Leica Infinity organiza bastante bien los datos y cada vez que se ejecuta una herramienta, por lo general se va a un apartado específico. En el informe podemos ver algunas cosas como los grados de libertad y otros datos interesantes que nos permite estudiar la calidad de nuestra red. Vamos a guardar este informe en la carpeta reportes. De momento no es entrar en detalle en el análisis sobre el diseño de la red, sino simplemente mostrar las herramientas que ofrece Leica Infinity. Entonces vamos a guardar este informe de análisis previo. Una vez guardado, lo cerramos. Ahora bien, si revisamos estas herramientas en la pestaña ajuste, allí donde se encuentran todas las configuraciones relacionadas a este ajuste de red. Depende del tipo de proyecto y otros requerimientos, se puede revisar cada uno de estos parámetros detalladamente para llevar a cabo un buen ajuste de red de diferentes líneas bases. Si nosotros nos fijamos en la parte inferior de gestión de datos, hay un icono que no está habilitado, que se va a habilitar al momento de ejecutar ajustar red. Vamos a ejecutar el ajuste. Ejecutado el ajuste, nosotros vemos en la ventana gestión de datos el resultado de ese ajuste, pero siempre nos aparece sin guardar. Nosotros vamos a proceder con el guardado o podemos generar el informe de ese ajuste de la red. Aquí podemos ver nosotros el resultado de las coordenadas ajustadas, tanto en las coordenadas geodésicas como las coordenadas proyectadas. Este informe ahora ya es posible guardar. Como nos hemos dado cuenta, Leica Infinity de todas las tareas nos permite exportar informes para poder analizar y garantizar un mejor ajuste de red. En este caso vamos a guardar este informe y vamos a proceder con el guardado de este ajuste de red. La vista gráfica de Leica Infinity es impresionante. Podemos colocar un mapa de fondo tipo Google Earth. Asimismo también tiene un Orbit 3D impresionante que nos permite mirar nuestra red desde diferentes ángulos. Y asimismo podemos ver nuestra red en Google Earth directamente, que Leica Infinity permite vincular nuestra red en la plataforma de Google Earth directamente. Y así podemos guardar en un KML o KMZ. Bueno, eso es todo por hoy. Hemos tratado de ver interfaz de Leica Infinity en términos de ajuste de línea base, cómo Leica Infinity organiza los datos según tipo. Hemos visto disponibilidad de los satélites por si alguien desea realizar un análisis previo antes de realizar observaciones en campo. Importamos los datos, es decir, las observaciones GNSS. Aquí queda subrayado además la altura instrumental. Leica Infinity trabaja con alturas verticales. Luego hemos descargado efemérides precisas desde Cededis, pero Leica Infinity ofrece la descarga automatizada de estas efemérides precisas. Ajustamos línea base y ajustamos la red con las configuraciones predeterminadas.